Bienvenidos a un video más de Sanosoft. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer bucles o ciclos anidados en el lenguaje de programación C++. Para ello ocuparé el IDE Atom acompañado de la consola de Ubuntu Bash con G++ para compilar dicho lenguaje. La estructura que yo tengo en mi computadora simplemente es, en cualquier carpeta en la que ustedes quieran, tener un archivo llamado main.cpp. Y recordar que en un principio el archivo a.out no existe porque es el que surge después de compilar. La estructura del archivo es la siguiente. Se incluye como siempre la librería de IOStream para la entrada y salida de datos. También se usa el nombre de espacio std. Y en la función principal, o sea en la main, voy a poner un ejemplo práctico de cómo hacer un bucle o un ciclo anidado. Recordar, un bucle o un ciclo anidado simplemente es un ciclo dentro de otro ciclo. Y pueden ser todos los que se requieran para hacer algo. Puede tener un for, luego otro for, y así cada uno dentro de otro, hasta que como el programador lo desee. Un ejemplo clásico de esto son las tablas de multiplicar. Para que se hagan las tablas de multiplicar, por ejemplo, del 1 al 10, se deben de ocupar un for anidado. Eso significa un for dentro de otro for. En la línea 13 está el primer for. Declaro un contador que empieza en 1 y que termina en 10, porque va a ser las tablas del 1 al 10. Y dentro otro for, que también va de 1 a 10 su contador. ¿Por qué? Porque cada tabla tiene, en cada tabla se multiplica por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Aquí se debe notar cómo el contador que se ocupa es diferente. El nombre cambia. En el primer for, el contador es la i. La i viene de index, de índice, por convención en programación. En el siguiente for que estoy ocupando, estoy manejando la variable j. Realmente no sé si tenga algún significado en especial utilizar una j, pero esto se hace convencionalmente porque después de la i en el abecedario pues viene la j, entonces es como intuitivo utilizar una letra que viene después de la i que significa índice. Cabe mencionar que cuando se tienen for anidado, siempre se terminan de hacer los ciclos de adentro hacia afuera. Eso significa que aquí, por ejemplo, como se tiene un for anidado, se va a terminar primero de hacer el for de adentro para que luego se termine de hacer el de afuera. Primero el de adentro. Si tuvieran tres, primero sería el tercero, luego el segundo y luego el primero. Entonces aquí pues empiezo mi contador en 1, en el segundo for también. Entonces lo que voy a imprimir es for anidado y le concateno la i, luego una x para representar un por en la impresión. Eso no significa que esta x significa que va a multiplicar, sino que es nada más para imprimir en la consola. Y luego j igual a y por j para que salga la multiplicación de ambos contadores. Como dije, siempre primero se termina de hacer el for de adentro, el que tiene la j. Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Y empieza en 1, entonces en la impresión va a ponerse ese 1 ahí, que es el que está aquí en la consola, del lado izquierdo. O sea, en la consola de esta parte, el número de que está del lado izquierdo. Y la j es la que va a ir cambiando porque esta impresión está en el segundo ciclo. Por lo tanto, j primero empieza con 1, aquí ya también está el 1, y lo que me va a imprimir después del igual es i por j. ¿Y cuánto vale 1? Y j, ¿cuánto vale también 1? Entonces 1 por 1 pues es 1. Entonces aquí será 1 por 1. Esto lo estoy poniendo porque estoy representando los valores de dichos contadores. Pero como
antes de que se haga el primer for, de que se termine de hacer, o más bien antes de que pase a la segunda iteración del primer for, se debe de acabar el segundo for, deben de pasar todas las iteraciones del segundo for. Eso significa que el for de la j debe de llegar hasta 10 para que entonces la i incremente a 2, y luego otra vez j de 1 a 10, y luego i a 3, y luego j otra vez de 1 a 10, así hasta que i valga 10 y se termine todo el proceso. Entonces, por lo tanto, la j va a ser 1, va a ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y es lo que se está produciendo aquí. 2, 3, 4, 5, así hasta que llega a 10. Eso lleva a la conclusión de que en la impresión, cuando se hace aquí el i por j, la i se va a mantener 1, pero la j va a cambiar 2, 3, 4 y así hasta 10. Por lo tanto, se va a imprimir un 1 por 1, un 1 por 2, un 1 por 3, hasta llegar a 1 por 10. Es lo que se ve acá. Entonces, cuando j llega a 10, termina el segundo ciclo, o sea, el for anidado, y luego vuelve a hacer la segunda iteración del primer for. I valía 1 y ahora i va a valer 2. Por lo tanto, ahora en la segunda impresión va a empezar en 2 por 1, porque j pues otra vez va a empezar en 1 y otra vez 2, 3 y así hasta que llegara a 10. Por lo tanto, al finalizar el for anidado en la segunda iteración del primer for, va a llegar a 2 por 10, que van a ser 20. Entonces, cuando otra vez j llegue a 10 y exista la multiplicación de 2 por 10, ahora la i nuevamente va a crecer, va a aumentar en 1 y ahora va a ser 3. Y entonces va a ser ahora 3 por 1, por 2, por 3, así hasta llegar a 3 por 10. Y así se puede ver aquí cómo se mantiene el 4, luego el 5, luego el 6. Y en cada uno el de la j siempre va de 1 a 10. En cada iteración de la i siempre va j de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. Entonces al final va a terminar en la tabla del 10, en donde i se va a mantener en 10, la j va a ir cambiando 1, 2, 3, 4 y así hasta 10. Y lo último que va a imprimirse es un 10 por 10, que es igual a 100. Lo mismo se puede hacer con un while anidado, o sea, un while dentro de otro while. Sin embargo, esto es menos convencional de hacer. Es un poco extraño hacer algo así. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver cómo son más líneas que se tienen que hacer para lo mismo que lo que enseñé anteriormente. Aquí en el for son 1, 2, 3, 4, 5 líneas para imprimir las tablas del 1 al 10, y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es lo doble, son 10. Se tiene que hacer lo doble de líneas de código para hacer la misma impresión de las tablas, pero con while. Por este tipo de cosas es que es más usado un for anidado que un while anidado, aunque pueden haber situaciones en las que sí se llega a usar un while anidado. Y también otra cosa por la cual es mejor, en este caso ocupar un for anidado que un while anidado, porque el for tiene una condición de paro, entonces está definida su terminación. Y en el caso del while no. El while, como es mientras suceda algo, la condición de paro realmente no existe, y lo que tienes que hacer es que dentro del código se incremente el valor de una variable para que cuando llegue a un tope, entonces ahora sí se termine el ciclo. Con esto me refiero a lo siguiente: en la línea 23 y 24 estoy declarando dos variables enteras, la i y la j, que empiezan en 1. Estas dos variables van a representar a las del for, a las de los for, a esta i y a esta j. Entonces, mientras i sea menor o igual a 10, y va a entrar este ciclo, y luego al siguiente, que es el anidado, mientras j sea menor o igual a 10, va a entrar este ciclo, que prácticamente son las condiciones de paro que tienen aquí los for. Pero recordar que en el while no está como explícito, no se le pone un incremento, ni tampoco un inicio, y por eso es que solamente pasa el ciclo mientras suceda algo. Eso lleva a lo siguiente. Aquí está la impresión que estoy haciendo dentro del segundo while del anidado. Es exactamente la misma que en el for. Exactamente la misma, no cambia nada. Pero
dentro del bloque de instrucciones se tiene que aumentar el valor de la J para que en cada iteración la J vaya aumentando hasta 10 y cuando llega a 10 entonces se salga del ciclo. Y una vez que se salga del ciclo, la J se tiene que volver a establecer en 1, porque de no ser así, a la siguiente iteración de la I, la J sería 11, 12, 13, 14, y eso haría que entonces ya no vuelva a entrar al segundo while, porque en el while solamente entra mientras la J sea menor o igual a 10, porque creemos las tablas del 1 al 10, que sean 1 por 1, 1 por 2, así hasta el 1 por 10. Por lo tanto, se tiene que restablecer el valor en 1 y entonces la I se tiene que aumentar después de ello. ¿Qué es lo que pasa aquí? I y J inician en 1, por lo tanto entra el primer while porque es mientras I sea menor o igual a 10, también entra el segundo porque es mientras J sea menor o igual a 10, se cumple, hace la primera impresión que sería del 1 por 1, que es la que está aquí, y luego de ahí se le aumenta la J en 1. Eso provoca que todavía se cumpla este ciclo, que siga iterando. Entonces ahora va a ser la J2 y luego 3 y luego 4 y 5 y luego así hasta que llega a 10. Cuando llega a 10 va a ser la última impresión que haga, luego la J va a valer 11 porque ese 10 le va a aumentar 1, pero como ya va a ser 11 pues ya no va a entrar otra vez al ciclo, se va a romper, por eso aquí ya no sale el 1 por 11 y por eso se tiene que restablecer el valor de la J y luego la I va a aumentar en 1, por lo tanto este 1 que está manteniendo va a pasar a ser 2 y va a volverse a repetir lo mismo con la J. Otra vez como está en 1, pues va a llegar hasta 10 y luego va a resetearse otra vez a 1, la iba a aumentar a 3 y así hasta que llegue al 10 por 10, porque la condición aquí que tiene el primer while es que se va a repetir el ciclo mientras la i sea menor o igual a 10. En la última iteración la i va a pasar a ser 11, por lo tanto ya no va a entrar este ciclo. Y eso es prácticamente todo. Espero les haya agradado este video y esperen los siguientes. Lozano Soft.